Entramos en la segunda y última hora de edición. Esto es Puntos de Vista, un programa de los servicios informativos de Radio Exterior de España. Tenemos por delante 55 minutos de radio en los que queremos hablar todavía de muchas cosas y todavía con muchos invitados. Dentro de un instante vamos a abrir una mesa de debate sobre un asunto que lamentablemente está de actualidad. Vamos a hablar de aquellas personas afectadas por los expedientes de regulación de empleo, los ERES, que tanto se han extendido lamentablemente en los últimos meses. ¿Cómo asimilan quienes se ven afectados por un ERE su nueva situación? ¿Qué se puede hacer a edades en las que uno se encuentra aún en plenas facultades físicas y profesionales y en las que, sin embargo, es muy difícil encontrar un nuevo empleo? Puesto que cada vez los ERES afectan a personas más jóvenes, ¿qué mensaje les podemos transmitir? Bueno, de todo ello vamos a hablar con David Martínez Íñigo, que es profesor de Psicología de la Universidad Rey Juan Carlos, y en Radio Nacional de España en Barcelona están ya César Polo y María José Dunjó, que son asesores de una gestoría especializada precisamente en estos expedientes de regulación de empleo. Inmediatamente después, en la ventana de colaboración que mantenemos abierta con Patrimonio Nacional, vamos a hablar de un acto institucional que se celebra con cierta periodicidad en el Palacio Real. Se trata de la entrega de las cartas credenciales a los embajadores destinados en España, cartas credenciales que se le entregan al Rey Juan Carlos. Va a estar con nosotros el coronel Antonio Ripalda, que hace las veces de introductor de los embajadores en Palacio. Cerraremos edición hablando de música clásica y escuchando además música clásica. Lo vamos a hacer, como siempre, con Santiago Martínez Arias y con un violinista excepcional. Es armenio, de origen libanés, se llama Ara Malikian, y creo que vamos a tener la oportunidad de escucharle interpretar en directo alguna pieza. Ya saben que llegamos hasta ustedes con el trabajo de nuestros compañeros Fernando Torrico y Jesús Huetos en el control de sonido. Belén de Vicente está en la producción y la coordinación, donde cuenta con la ayuda de Luna Cabero, y aquí sentados en este estudio 212 de la Casa de la Radio, Marcelino Blanes y Ana Gil, que es la subdirectora de estos Puntos de Vista. Puntos de Vista, con Alberto Martínez Arias, Radio Exterior de España. Pues hablamos de eso que tanto escuchamos en las noticias, de los ERES, que son los expedientes, Marcelino, de regulación de empleo. Pues sí, han pasado ya 15 días, pero todavía no lo ha asimilado. Tomás llega cada mañana a la oficina dando gracias a Dios por no estar en la lista, pero no se siente aliviado sino culpable y tiene miedo. No ha sido uno de los más de 20.000 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo del mes pasado, aunque no sabe si lo será del siguiente. Tiene que seguir adelante. Así comienza, Alberto, un reciente artículo de prensa titulado El síndrome de superviviente al ERE. Las emociones generadas por los equipos afectan a los resultados de las empresas. Y para hablar vamos a abordar el tema de la regulación de empleo, pero también los problemas físicos y psicológicos que sienten aquellos que no se van, los que se quedan, ¿no? Lo vamos a hacer con Carles Polo y con María José Dunjó, que se encuentran en los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona. Yo he dicho antes César Polo, pero es Carlas. Es Carlas Polo. Bienvenidos a estos Puntos de Vista de Radio Exterior de España. Son socios de la consultora A Cambio. Me parece que esa conexión con Barcelona estaba aprobada. Yo no sé si podemos saludarlos. Sí, hola, buenos días. Yo soy María José. Bienvenidos. Hola, buenos días, María Carlos. José Mucho gusto. y Carlos. Encantado también de que estéis con nosotros. Y aquí en este estudio 212 de la Casa de la Radio se encuentra David Martínez Íñigo, que es profesor de Psicología de la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido también a estos Puntos de Vista de Radio Exterior de España. Desde el punto de vista del trabajador, el verse sometido a un expediente de regulación de empleo, profesor, es un choque emocional muy fuerte, ¿no? Sí, evidentemente. Teniendo en cuenta además que cada vez las edades son más bajas. Bueno, en realidad, con independencia de la edad, hay numerosos estudios que demuestran que el pasar a la situación de desempleo es una situación que puede superar los recursos que tiene un individuo y, por lo tanto, convertirse en una experiencia traumática que puede afectar directamente a su bienestar, tanto psicológico, pero también físico, en términos de probabilidad de tener un accidente cardíaco, abuso de sustancias, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que en este caso más bien lo que parece es que la edad empeora las consecuencias. No quiero decir con esto que para un joven sea una experiencia ni mucho menos positiva, pero cuanto mayor es el trabajador, hay que tener en cuenta que hay otros fenómenos que se relacionan con eso, las dificultades de volver a reemplearse, que es un factor decisivo para la superación, evidentemente, y en ese sentido yo diría que es traumático para todos, pero en cualquier caso parece que más traumático a medida que aumenta la edad. Sí, y María José Dunjó, Carlas Polo, ¿en qué consiste este síndrome del superviviente del ERE? Es decir,
¿Qué le pasa a aquel que ve cómo sus compañeros se marchan pero él se queda? Sí, bueno, de alguna manera el proceso que pasa la persona que se queda está conectado con el de la persona que se va. Lo que pasa es que tiene un ciclo un poco distinto. La persona que se va lo sufre en el momento previo y en la salida y bueno, se tiene que enfrentar a una situación nueva, pero la que se queda como un poco en un limbo extraño porque hay una falta de información normalmente alrededor de esa salida y tiene un poco que procesar qué puede pasar con él en una situación similar, cómo lo está pasando el otro que probablemente es de su entorno afectivo, laboral. Entonces, bueno, es un proceso muy parecido al de otras pérdidas, pero es como una anticipación o una decepción en torno a la empresa, porque dice, de alguna manera yo llevo tiempo aquí y pienso que esto me puede pasar y puede sentirse decepcionado por esa empresa. O sea que se pierde, entre otras cosas, la motivación del que se queda. Exactamente. Bueno, y hay absolutamente consecuencias que llaman mucho la atención porque se habla de lo siguiente. Se producen efectos, estoy hablando del que se queda, sobre la salud, como trastorno del sueño, bajada del sistema inmunitario con aumento de catarros y gripes, incluso fuera de temporada. Afecta al sistema digestivo y a la tensión arterial. Y además aumenta el absentismo laboral y baja el rendimiento de quien aguanta al pie del cañón. ¿Eso es así? Efectivamente, todos esos y algunos más, en términos de una dimensión más psicológica, aumento de ansiedad, riesgo de depresión, malos hábitos en la alimentación que van asociados al sobrepeso, al aumento del colesterol y, en fin, si seguimos la cadena, evidentemente, todos esos están presentes en los que sobreviven, fundamentalmente, como comentaba. Entonces es igual de malo verse afectado por un ERE, ¿no?, que quedarse, claro. Es más, las consecuencias en los dos casos son muy malas, por lo que están ustedes contando. Sí, en algunos casos lo que refleja la investigación es que si comparamos, digamos, tres tipos de personas, los que pierden el empleo son afectados por el ERE, y dentro de estos distinguimos los que sobreviven, sí, y dentro de los que pierden el empleo, los que lo encuentran relativamente rápido y los que llegan a la situación de desempleo de larga duración, el que peor tiene es evidentemente que no encuentra trabajo, después va el superviviente y después va el que encuentra trabajo rápido, con lo cual el superviviente se encontraría en peores condiciones que el que no sobrevive pero se reanima, digamos, o vuelve al mercado de trabajo con relativa rapidez. Estamos hablando de estudios sobre datos reales, no de teoría. Sí, exacto. Vaya panorama. Y Carlas Polo y María José de Ulloa han hablado en sus estudios de 3 fases. Culpa por la supervivencia, búsqueda de responsables y autocondenación. ¿Esto qué es? Bueno, más que 3 fases serían, de alguna manera, tres posibles sentimientos alrededor del síndrome, ¿no? Quizás tú, Carlos, quieres decir algo más. Bueno, está relacionado un poco por cómo se ha vivido. Según cómo haya sido la salida del compañero, uno puede sentir que podía haber hecho algo por él, o que se ha comunicado mal y pierde la ilusión en la compañía en la que está. Este sería búsqueda de culpables, ¿no? Y autocondenación sería el primero que he dicho. Luego, un cierto sentimiento de culpa está más asociado a algo que ocurre siempre con una pérdida, una sensación al síndrome propio de supervivencia, digamos, ¿no? Sí, como estamos viendo todas las consecuencias que tiene un expediente de regulación de empleo sobre tanto como para el que se queda como para el que se va, está claramente estudiada las posibles consecuencias que puede tener. ¿Por qué no hay una preparación hacia el trabajador? Quiero decir, un expediente de regulación de empleo no es algo que se decide de la noche a la mañana, sino sino que se lleva a cabo a lo largo del tiempo. ¿Por qué no se prepara a los trabajadores para lo que pueda suceder después? ¿Y las empresas tienen en cuenta todas estas cosas a la hora de tomar decisiones? A ver, me alegra muchísimo este comentario que acaba de realizar. Dígalo usted, me alegra mucho que me haga esta pregunta. Sí, en el sentido de que efectivamente coincide con una de las recomendaciones a nivel europeo de un grupo de expertos desde el campo de la psicología y efectivamente incide en esa señal. No es verdad que ahora estamos viviendo por una situación de crisis puntual, numerosos ERES, reestructuraciones, fusiones, deslocalizaciones, pero lo que caracteriza y va a caracterizar el panorama de las relaciones laborales en las próximas décadas es que el cambio y las reestructuraciones no son nunca más una situación excepcional, ya no son una situación de crisis, sino que es una situación continua y por tanto la situación de desempleo que viene del ERE, a pesar de que lo sufren individuos, es un fenómeno
que afecta al conjunto de la sociedad. Y es necesario, esta es una de las recomendaciones que hacen estos expertos europeos, es que hay que implicar a los distintos actores en las relaciones laborales para ser proactivos en el afrontamiento de estas situaciones. Nunca más, si queremos evitar que los sujetos empeoren su salud y por tanto tarden más tiempo en volver al mercado de trabajo y por tanto ralenticen la salida de la crisis, nunca más podemos esperar a que estas situaciones se produzcan. Los servicios de salud ocupacional en las empresas, los departamentos de recursos humanos, por supuesto los organismos públicos, las organizaciones sindicales tienen que incorporar esto en sus agendas, y las empresas que saben ya con toda seguridad que tarde o temprano van a sufrir algún tipo de reestructuración, algún tipo de cambio, ya tienen que tener un plan para prevenir y para saber cómo van a actuar. Y los consultores también deberían trabajar en ese terreno, ¿no? Sí. Carlos. Sí, en este sentido, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con algunas compañías procesos de regulación, y en todo lo que es el servicio que dan externo de transición profesional, de ayuda al trabajador en esa fase de transición, lo que habitualmente trabajamos es previo a lo que trabajamos temas de programas concretos de gestión de los sentimientos o cómo desvincular. ¿De acuerdo? Es un tema puro de comunicación. Lo que comentaba también David, estamos ante un cambio de paradigma. Y así como hace años, cuando habían expedientes de regulación, yo recuerdo hace un par de años, 2 compañías de telecomunicaciones muy grandes en Barcelona se fusionan, se integran, y los consultores de recursos humanos empezamos a ver muchos profesionales de esas compañías que nos venían a ver, pues de alguna forma indignados con un planteamiento de cambio porque no sabían lo que estaba pasando. En ese sentido, lo que estaba pasando es que hay mucha gente talento que de alguna forma se encuentra insatisfecho, inseguro, y se plantea un cambio. Esto lo que ocurrió es que al cabo de un año esta compañía se dio cuenta de que había perdido talento y que era el momento realmente de poder saber lo que tenía dentro para retener el personal que le interesaba. Entonces, sí, estamos totalmente de acuerdo que cada vez más las compañías en los procesos de reestructuración están incorporando temas propios de comunicación a través de esos talleres de cómo desvincular mejor, ¿no? Y trabajar el tema de los sentimientos, que es muy importante. Por cierto, hablando de sentimientos, hay un tema también muy llamativo y es la casa, la familia. El afectado no obtiene amparo en su casa, los familiares no le entienden, no sabe lo que está sufriendo, el desamparo. Pero eso no será en todos los casos. No, son consecuencias de los estudios que hay. Estadísticamente, esos estudios reflejan estadísticamente qué probabilidades hay de que alguien sometido en la empresa en la que trabaja a un ERE sea afectado por esos síntomas tan perniciosos, tanto en el caso de que se quede como en el caso de que se vaya. Sí, a ver, hay muchas variables que modulan o que hacen que los efectos sean más o menos intensos. Es que es muy preocupante. El problema aquí, como en tantas otras cosas cuando se estudia, es qué es la causa y qué es el efecto. Por una parte, la familia, en principio, es un factor de apoyo y de protección, no solo contra el desempleo, sino contra cualquier otro evento estresante, pero también es verdad que estamos afrontando situaciones en las que son varios miembros en la familia los que están afectados por estas situaciones. Con lo cual eso puede provocar un elemento de tensión que acabe convirtiendo, acabe generando problemas en la dinámica familiar que hagan que esto se sume además a los otros problemas. No sé si... Sí, se retroalimenta un problema con otro y al final provoca una situación. Ese sería el problema, ¿no? Y en ese sentido, sin lugar a dudas, las redes sociales son un factor muy importante, pero insisto en que es importante que esas redes familiares y los individuos estén apoyados y se les ofrezcan alternativas, ¿no? Cuando se nos preguntan qué pueden hacer los individuos para afrontar el desempleo, pueden hacer muchas cosas, pero tienen que tener esos servicios a su disposición. Y estadísticamente, Carlos, María José, ¿hay algún estudio sobre los efectos de quienes se quedan en una empresa que se ha visto sometida a un expediente de regulación de empleo y pueden tener esos efectos secundarios, que yo diría efectos primarios, ¿no? Sí, mira, recientemente leímos un artículo en que un estudio de LOCU señalaba que un 70% de los empleados en compañías en procesos de ajuste o reestructuración padecían el síndrome. 70%. Exacto, y algo es que es bastante escandalosa, ¿no?, la cifra. No, hay otra cosa, se está proponiendo la reforma del mercado de trabajo, las cosas en España están cambiando, hay crisis económica. Me gustaría hablar un
momento del cambio de profesión. En el sentido siguiente, en España nunca se ha visto con normalidad hasta ahora el cambio de empresa frecuente. Quien cambiaba mucho de empresa de forma frecuente era sospechoso de no ser válido, cuando en Europa y en otros países del mundo sucede al revés, que quien está mucho tiempo, toda su vida laboral, trabajando en el mismo sitio, es sospechoso de no ser muy hábil, ¿no? ¿Cómo está cambiando esa mentalidad en España? Sí que está cambiando de alguna manera. Bueno, eso es un poquito lo que decía antes Carlos como cambio de paradigma. Realmente estábamos acostumbrados a tener un trabajo para toda la vida, cuando eso no existe más. Y no es ni malo ni bueno, es simplemente que es otra situación y nos ha costado un poquito adaptarnos a todos. Pero ahora la generación nueva que sube muy diferente, por eso son más resistentes a todos estos tipos de síndrome, porque de alguna manera ya para ellos es la naturalidad del entorno laboral. Y todos nosotros nos hemos tenido que ir adaptando a situaciones diferentes, sobre todo con esto de la crisis, y con el tiempo también lo integraremos. Entonces, todos estos síndromes, cuando un poco conozcamos esa realidad de cambio, serán más fáciles de afrontar y con todos los apoyos antes mencionados. Pero ahora cambiar va a ser algo natural y lo bueno va a ser cambiar sin traumas, ¿no? Con facilidad y saber moverse. Por eso el boom de las redes sociales, tanto a nivel profesional como personal, porque estar conectado es un valor. Me imagino que el consejo, tanto para quien se ve afectado por un expediente de prolongación de empleo, como para quien no entre dentro de él, es hablar, ¿no? Hablar. Pedir ayuda. Pedir ayuda en la medida de lo posible. Y comunicarse, profesor. Sí, bueno, no en el sentido comunicarse como un sentido habitual que tenemos del término, recabar información, ¿no? Sí, sino comunicarse con los expertos en ese sentido, en estos ámbitos, y en la medida en que está implicada problemas de carácter o de corte psicológico, pues recurrir a los expertos en este campo. Y es verdad otra consecuencia de los estudios que dice que quienes se quedan, en algunos casos, no todos obviamente, ¿no?, preferirían incluso llegar a ser despedidos que quedarse en una empresa que no se sabe hacia dónde va. A ver, el problema en este caso, que no hemos podido tratar con el caso de los supervivientes, es que después de un expediente de regulación es un evento traumático donde, si no ha sido convenientemente gestionado, se han roto muchos compromisos, muchas promesas, y muchas veces si los procesos no son gestionados correctamente, son percibidos como injustos, y por tanto esto genera un daño y disminuye el compromiso del trabajador con su empresa, y por tanto uno quizá duda si es un buen lugar para trabajar, ¿no? Claro. Pero tiene mucho que ver con cómo se gestione en ese sentido desde los departamentos de recursos humanos, cómo se gestionen estos procesos. Hombre, habría que decir que hay ERES y ERES, ¿no? Porque hay ERES muy beneficiosos para los trabajadores, quienes se ven afectados por un determinado ERE se van en muy buenas condiciones, y hay otros que se van muy mal, claro, ¿no? Y también dependerá, imagino, de ello, ¿no? Efectivamente. En función de cómo sean los ERES. María José Dunjo, Carlas Porro, gracias por estar ahí en los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona. Gracias a Hasta vosotros. otra ocasión. Gracias. Profesor David Martínez Íñigo, también gracias A vosotros. por ayudarnos a entender mejor la mentalidad que puede tener quien se ve afectado por un expediente de regulación de empleo.